Buen día, buena tarde o buena noche. En este video se les presentará el tema de instrumentos de medición, de acuerdo a la materia de metrología y normalización del tercer semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. Un instrumento de medición es una herramienta que se usa para medir una magnitud física. La medición es el proceso que permite obtener y comparar cantidades físicas de objetos y fenómenos del mundo real. Los instrumentos de medición son el medio por el cual se hace esta conversión lógica. Las características principales de un instrumento de medición son la precisión, que es la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes. Exactitud es el grado de acercamiento de las medidas de una cantidad al verdadero valor de esa misma. Resolución es la mínima variación de la magnitud que es posible medir con el instrumento de medida indicado. Apreciación sea la mayor parte perceptible en el instrumento. Para los instrumentos de medición existen diferentes tipos, como lo son los ópticos, mecánicos, de presión, de torsión, de esfuerzo mecánico, dureza y medición por coordenadas. Instrumentos de medición ópticos. Este tipo de instrumentos sirven para medir materiales sensibles al tacto. Estos son ideales porque tienen una forma de medición no destructiva y con precisión, ya que miden el rango de la luz que existe en el entorno. Como ejemplos de este tipo de instrumentos tenemos al refractómetro y el luxómetro. Refractómetro. Los refractómetros son instrumentos que utilizan el principio de refracción o el ángulo crítico. Este instrumento de laboratorio sirve para medir la densidad de líquidos, gases y sólidos desde el principio de refracción, que se basa en la luz que se origina en la capa límite entre el prisma y la muestra. Su objetivo es analizar las distintas sustancias presentes en una materia e identificar cada componente para evaluar su grado de pureza. El luxómetro. El luxómetro es un instrumento de medición con el que se puede obtener de manera precisa los niveles de iluminación. Este se basa en que mientras más alta sea la energía lumínica, entonces mayor será la energía eléctrica que se utiliza para indicar la iluminación de una pantalla. Este instrumento permite medir la iluminación que se encuentra presente en interiores, ya sea en aulas, laboratorios, edificios, salas de trabajo, teatros, etc. Pero también se puede utilizar al aire libre, como por ejemplo en la fotografía y en la realización de películas. Instrumentos de medición mecánicos. Estos instrumentos se utilizan para medir magnitudes mecánicas, ya que toda área mecánica lleva consigo la necesidad de tomar medidas de las piezas y los trabajos que se están realizando, de manera correcta y con precisión. Gracias a estos instrumentos se les puede dar a las medidas unos valores reales. Como ejemplos de instrumentos de medición mecánica tenemos al vernier y el flexómetro. El vernier. El calibrador vernier, también conocido como pie de rey, sirve para medir con precisión elementos pequeños, como tornillos, orificios de tubos o tuercas. Esta herramienta se puede encontrar en dos diferentes unidades de medida, en milímetros o en pulgadas.
Para medir exteriores se utilizan las dos patas más largas. Para medir interiores las dos más cortas. Y para medir profundidades sirve el vástago que va saliendo por la parte trasera. El flexómetro. El flexómetro o cinta métrica es un instrumento de medida que consiste en una cinta graduada en dos sistemas internacionales, el sistemático métrico decimal y el sistemático imperial de unidades. Esta es una cinta de acero templado, enrollada dentro de una carcasa con seguro. El seguro permite la retención de la cinta dentro y su regreso. La cinta por lo general mide una longitud de 5 metros, pero existen comercialmente de mayor longitud. Esta cinta se encuentra en la parte de arriba en centímetros y en la parte de abajo en pulgadas. Instrumentos de medición de presión. Los instrumentos para medir la presión son dispositivos que poseen un elemento que cambia de algún modo cuando se somete a la presión. Ese cambio es registrado en una escala o pantalla calibrada y se expresa en unidades de presión, es decir, en Pascal, en PSI o en atmósferas. Manómetro. El manómetro es un instrumento de medida de la presión en fluidos, ya sean líquidos o gases, en circuitos cerrados. Mide la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica, llamándose a este valor presión manométrica. Este instrumento tiene las unidades de medida en bares, pascales o PSI. Barómetros. Este es un instrumento que sirve para medir la presión atmosférica o el peso del aire. Consiste en una carcasa o tubo de cristal en donde se encuentra dentro una columna de mercurio de 760 milímetros. Instrumentos de medida de torsión. Estos instrumentos realizan una tensión en un determinado objeto para analizar la fuerza necesaria para moverlo. Estos se miden en newton por metro. Torquímetro. El torquímetro es una herramienta de precisión en la cual se emplea una tensión determinada en los objetos pequeños, ya sea tornillos, tuercas, bulones, etc. Son útiles en aplicaciones donde se necesiten accesorios de sujeción. Esta herramienta sirve para analizar motores de combustión interna, tuberías, equipos eléctricos y electrónicos, entre otros. Sensores de torsión. Estos sensores de par de torsión se utilizan para ensayar y estudiar elementos de rotación, como motores, generadores, alternadores, etc. Mide la torsión gracias a que una determinada fuerza varía en un determinado voltaje de acuerdo a los sensores. Instrumentos de medición para esfuerzos mecánicos. Este tipo de instrumentos mide la fuerza ejercida hacia algún objeto de estudio o la fuerza que ejerce este. Básculas. La báscula mecánica sirve para medir la fuerza ejercida a base del peso. El rango de pesado de una báscula mecánica es de 5 a 1000 gramos, pero también cuenta con una pinza que puede cargar de 2.5 hasta 50 kilogramos. Dinamómetro. El dinamómetro es un instrumento para medir fuerzas. Este se basa en la deformación elástica de un resorte calibrado. Se conoce también como banco dinamométrico. Estos dispositivos absorben o disipan la potencia generada por una máquina, basándose en ciertos parámetros, como el par torsional y la velocidad angular.
Instrumentos de medición de la dureza. Estas herramientas se usan para estudiar la rigidez de un material o producto y la fuerza necesaria para deformarse. Método Rockwell. El método Rockwell o ensayo de dureza Rockwell es un método que sirve para determinar la dureza, es decir, la resistencia de un material a ser penetrado. El ensayo de dureza Rockwell constituye a ser el más usado, debido a que es muy simple de llevar a cabo y no requiere conocimientos especiales. Este tiene dos tipos de penetradores, unas bolas de acero y un penetrador de diamante, que sirve para los materiales más duros. Método Brinell. Para medir a través de la escala de dureza Brinell se requiere emplear una esfera de acero. En conjunto de la máquina recibe el nombre de penetrador o intentador. El diámetro de esta esfera debe estar entre los 10 y 12 milímetros. Debe tener la suficiente fuerza como para generar un casquete globular en la superficie del material. Dicha tensión que el material soporte es establecida como la tensión normal, media y condicional. Al final, todo se resume en saber cuánto mide la marca que dejó el penetrador en el material. Máquinas de medición por coordenadas. Estas máquinas miden la altura, ancho y profundidad de algún objeto. Utilizando tecnología de procesamiento de imágenes, conjuntamente tales máquinas pueden medir automáticamente un objeto, registrar las medidas y obtener valores especiales mediante el uso de varios cálculos, como podría ser el área, el perímetro y el volumen. Este tipo de máquinas se pueden utilizar abajo de sondas táctiles o muy bien por láseres. En conclusión, los instrumentos de medición son de mucha importancia, ya que los utilizamos en distintas áreas de nuestra vida, como por ejemplo en la escuela, en el trabajo, en el hogar. Este tema me pareció muy interesante porque algunos ya conocía los instrumentos, pero otros que no, pero que me agradó conocer, ya que en un futuro podría necesitar la ayuda de alguno de estos para realizar un trabajo.